El día que cumplí 30 años, les dije a mis padres, no puedo seguir pagando todo para siempre. Mi padre respondió, empieza por la enorme deuda de tu hermano. Al negarme, me echaron de casa. No dije nada, solo envié un mensaje. Al día siguiente, todo cambió. Cumplí 30 años el mismo día en que todo se rompió. Había reunido a mi familia en casa, pensando que tal vez, esta vez, podríamos tener una conversación madura. Había llegado el momento de hablar con honestidad. Les dije con claridad, tenemos que empezar a reducir los gastos. No puedo seguir cargando con todo para siempre. Mi padre soltó un bufido burlón, se acomodó en la silla con una mano en su cerveza y dijo con tono desafiante, entonces empieza por la deuda de tu hermano, que ya va por las 6 cifras. Me negué. Sabía que, si cedía otra vez, sería una condena a perpetuidad. Cuando volví del trabajo al día siguiente, encontré mis cosas apiladas en el porche, ropa, libros, herramientas, hasta el portátil que usaba para trabajos por encargo. Las cerraduras habían sido cambiadas. En la puerta, pegada con cinta, había una nota escrita con la caligrafía impecable de mi madre. Piensa en lo que hiciste. No hice una escena, no llamé a la puerta, no rogué, solo me quedé quieto un momento, observando la nota como si intentara entender de verdad quién la había escrito. Luego respiré hondo, recogí mis cosas y me marché. Pero antes de irme, programé un mensaje. A la mañana siguiente, todo cambió. Horas antes, me encontraba sentado en la cabecera de la mesa del comedor familiar. Frente a mí, una porción de torta comprada en una tienda, con una vela torcida en forma de 30, derretida a la mitad. Mi madre, con un tono forzadamente alegre, me había dicho, «Feliz cumpleaños, Leo», como si una hora antes no me hubiera hecho sentir culpable por no pagar el préstamo del auto de mi hermano. Él, Daniel, de 28 años, sin trabajo y con una capacidad innata para evitar toda responsabilidad, estaba sentado a unos metros, concentrado en su teléfono. Escribía con una mano mientras deslizaba la otra por la pantalla. El mismo teléfono que, por cierto, yo le había comprado. Clearing my throat. Intenté mantener la calma aunque el corazón me latía con fuerza. Necesitamos hablar del dinero, dije. Mi padre gruñó. Mi madre parpadeó. Daniel ni siquiera levantó la vista. No puedo seguir cubriendo todo. Continué. Estoy tratando de construir algo para mí. Yo he pagado la hipoteca de esta casa, las facturas, el supermercado. El año pasado pagué la multa del segundo arresto de Daniel por conducir ebrio. No puedo seguir así. Fue entonces cuando Daniel levantó la cabeza. Estás actuando como si fuera caridad, dijo, sin un ápice de vergüenza. Lo miré directamente. Lo es, respondí. Él se rió, como si le acabara de contar un chiste. Vaya, ok. Mi padre se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño como si acabara de ofender a un santo. Entonces empieza con la deuda de tu hermano. Eso es lo que realmente te molesta, ¿no? Mi madre lo miró de reojo, como deseando que no lo hubiera dicho en voz alta. Daniel se quedó muy quieto. No voy a pagar eso, dije, firme. No me corresponde. El ambiente se volvió helado. Nadie dijo nada. Mi padre se recostó de nuevo, y con una mueca sarcástica, murmuró, bueno, ya sabemos de qué lado estás. La decisión de echarme ya estaba tomada. Lo que pasó esa mañana fue solo el último acto de una historia que llevaba escribiéndose 10 años. Para entender cómo llegamos a una especie de desalojo por cumpleaños, con una nota que dolía como un golpe, hay que volver atrás en el tiempo. Tenía 20 años cuando Daniel estrelló su primer coche. Estaba borracho, por supuesto. Mi madre lloró, mi padre gritó, y yo, el hijo mayor, el de ejemplar, el que tenía trabajo estable y ningún antecedente, pagué la grúa y le presté 3.000 para las reparaciones. Nunca devolvió un peso. Se suponía que sería algo puntual, pero se convirtió en costumbre. Cuando abandonó la universidad, la culpa fue mía por no haberlo ayudado con los estudios. Cuando lo echaron de 3 trabajos en menos de un año, me dijeron que debía tener más empatía, que algunas personas simplemente tienen más dificultades. Cuando se quedó en ceros en su cuenta, era mi madre la que me llamaba con esa voz suave, cargada de culpa. Leo, cariño, es tu hermano. ¿No podrías ayudarlo solo esta vez? Y siempre lo hacía. Cubrí su renta cuando lo desalojaron. Pagué el seguro de su coche, el mismo que usaba para ir a fiestas mientras yo caminaba al trabajo. Compré comida para todos. Cubrí los impuestos de la propiedad de mis padres cuando se atrasaron. Y aún así, encontraba la manera de estudiar de noche para conseguir mi certificación en sistemas eléctricos. Todo eso mientras Daniel pasaba sus días en el sótano, haciendo música y sin hacer nada realmente productivo. Y lo peor, ni siquiera fingía estar agradecido. Al contrario, parecía convencido de que tenía derecho a todo. Leo va bien, decía, agitando la mano como si yo fuera una cuenta bancaria sin rostro. Lo tiene todo, para eso están los hermanos mayores. Y mis padres lo celebraban como si fuera una muestra de fraternidad, en vez de un descaro absoluto. Pude haberme mudado. De hecho, debí hacerlo. Pero cada vez que insinuaba la idea, mi madre se ponía triste y decía, esta casa solo se siente como hogar si tú estás aquí. Mi padre remataba con un, no exageres, apenas cubres una parte de los gastos, como si pagar todo menos el plan del teléfono fuera poca cosa. Y Daniel, él solo sonreía y soltaba su frase favorita.
¿Para qué irme, si aquí lo tengo todo? Tenía razón, en parte. Yo trabajaba 60 horas por semana. Apenas veía la luz del sol. Saltaba almuerzos para ahorrar mientras mi padre usaba mi salario para arreglar el aire acondicionado y aún se atrevía a decirme que debía sentirme agradecido. Pero ese día, mi cumpleaños, decidí que ya no más. No tenía que lidiar con un casero, pero eso no hacía las cosas más fáciles. Todo estalló un par de meses antes de mi cumpleaños. Aquella noche había vuelto de un turno agotador de 14 horas. Entré en casa esperando silencio y descanso, pero en su lugar me encontré con una fiesta. Daniel, mi hermano, había invitado a sus amigos y convertido el salón en una zona de desastre. Lo que más me dolió fue ver mi computadora, esa que construí pieza por pieza durante 5 años, conectada al equipo de sonido, rodeada de botellas vacías y con el teclado pegajoso. Ni siquiera grité, solo desconecté todo. Lo llevé a mi cuarto y cerré la puerta. Al día siguiente, mamá me dio un sermón. «Lo avergonzaste», me dijo con tono cortante. «Tus hermanos vieron cómo andabas como un loco por la casa». Le expliqué que estaban usando mis cosas. «Esta casa no es solo tuya», me soltó. Esa palabra, compartida, me golpeó. ¿Compartida como el préstamo hipotecario que yo pagaba? ¿Como las compras del supermercado? ¿Como las facturas de luz que salían de mi cuenta? Esa misma noche, revisé mi presupuesto. Estaba cerca, con solo un par de meses más de ahorro. Podría marcharme de una vez por todas. Pero entonces Daniel tuvo su siguiente gran idea: hacerse millonario con criptomonedas. Invirtió $25.000 de sus préstamos estudiantiles. Préstamos que, por supuesto, no pensaba devolver. Lo perdió todo en 2 semanas. Echó la culpa al mercado, a la aplicación, a sus amigos, y después me miró a mí. «¿Me puedes prestar 10.000?» Lo dijo con la misma naturalidad con la que uno pide un aventón. Me reí, y por primera vez en años, le dije que no. Ahí cambió todo. Dejé de ser el confiable para convertirme en el egoísta, creído, desagradecido, prepotente. Una noche, después de cenar, papá me lanzó una pregunta. «¿Ahora te crees mejor que nosotros solo porque tienes algo de dinero guardado?» «No es eso», respondí. «Solo estoy cansado». A la mañana siguiente, Daniel publicó un tuit que creyó que no vería. «Hay personas que solo dan cuando sienten que pueden controlarte. Córtales el flujo y verás quiénes son de verdad». Más de 300 personas le dieron me gusta. Yo no dije nada. Y llegó mi cumpleaños. A pesar de todo, quise pensar, de forma ingenua, que tal vez podíamos pasar una cena tranquila. Solo eso, un pastel sencillo, sin tensiones. Pero lo que encontré fue otra emboscada. Papá me observaba todo el tiempo, esperando que dijera algo sobre el dinero. Daniel bromeaba sobre abrir mi fondo fiduciario, que obviamente no existía. Mamá sonreía con una alegría forzada, como si con eso pudiera evitar el caos. Entonces hablé. «No puedo seguir pagando por todo». Y ahí se rompió la calma. «Entonces empieza por la deuda de tu hermano», dijo papá, sin sarcasmo, sin ironía, como si fuera lo mínimo que podía hacer. Dije que no. No discutieron, no alzaron la voz, solo pusieron mis cosas en la puerta y cambiaron la cerradura. Me dejaron una nota: «Piensa en lo que hiciste». Pero cometieron un error. Olvidaron quién me enseñó a guardar silencio, a ser paciente, a no reaccionar. Y esta vez, yo tenía un plan. No respondí el mensaje. No llamé. No lloré, solo metí lo que pude en el asiento trasero de mi viejo Toyota y manejé hasta el primer motel de carretera que encontré. Uno de esos lugares donde el aire huele a tabaco viejo y la máquina expendedora se traga las monedas sin vergüenza. Me senté en la orilla de la cama, con la nota aún apretada en el puño. «Piensa en lo que hiciste», decía. Lo hice, y lo hice a fondo. Esa mañana programé el mensaje. Con el tiempo, aprendí que cada familia tiene su propio mito. En la nuestra, ese mito era este: Leo es el confiable. Leo siempre ayuda. Leo nunca falla. Y como nunca fallaba, podían hacer lo que quisieran. Pero lo que no sabían es que llevaba 2 años documentándolo todo. Cada transferencia, cada favor, cada vez que pagué algo para sacarlos del apuro. Guardé los recibos. Capturé cada mensaje pasivo-agresivo, cada intento de manipulación, cada vez que me dijeron «estás exagerando» cuando pedía límites. Lo anoté todo, con fecha y hora. Y también estaba la carta que escribí meses antes de mi cumpleaños, cuando empecé a preguntarme ¿y si me voy? No era una despedida, era una confesión. Les contaba cómo pagué la segunda hipoteca sin decirles nada, porque el banco me llamó a mí y no a ellos. Como descubrí que Daniel había robado mi identidad para solicitar un préstamo personal de $15.000, por suerte, lo rechazaron. Pero la consulta quedó en mi historial crediticio. Mis padres lo supieron, y me rogaron que no denunciara. La familia se protege, dijeron. Yo los protegí, hasta que dejé de hacerlo. Todo eso lo programé para enviarlo después de que me echaron. Esa mañana, justo al amanecer, el mensaje llegó a sus bandejas de entrada. Fui yo quien envió todo. Y no solo a mis padres. Redacté el mensaje y lo mandé también a nuestros familiares más cercanos y lejanos. Mi madrina en Tampa, el tío David en Nueva Jersey, los primos de mi madre, los hermanos de mi padre, hasta el grupo de la iglesia. Todos recibieron una carpeta cuidadosamente organizada con recibos, capturas de pantalla,
registros bancarios, mensajes de texto, grabaciones de voz, incluso incluí una hoja de cálculo titulada Lo que Leo realmente pagó. En menos de una hora, ya era viral dentro del entorno familiar. Para el mediodía, mi teléfono estaba al rojo vivo, 26 llamadas perdidas de mi madre, 8 de mi padre. Daniel no llamó, solo me mandó un mensaje. No tenías que hacer eso. Fue cruel. No le respondí. A las 12:37 recibí un mensaje de mi tía María, a quien no veía desde hacía años. Bien hecho. Siempre supe que te estaban utilizando. Orgullosa de ti, corazón. Ahí fue cuando vino la verdadera reacción. Al parecer, la reputación de mis padres en su pequeña burbuja suburbana importaba más de lo que imaginaba. Esa imagen de familia unida, honorable y correcta se rompió por completo. Las preguntas no tardaron en llegar. ¿Por qué Leo cubría todos los gastos mientras Daniel se iba de vacaciones? ¿Qué clase de familia deja una nota de desalojo como si fuera un drama barato de televisión? ¿Cómo es que Daniel tenía auriculares nuevos, zapatillas de marca, tatuajes, y ni siquiera tenía trabajo? ¿Por qué Leo vivía en el sótano como un inquilino, si él era quien pagaba todo? Mi padre intentó maquillar la historia. A un pariente le dijo: le estábamos dando estructura. Mala jugada. Yo ya había incluido en el archivo una grabación de la noche en que me echaron. Había dejado el celular grabando, oculto en el bolsillo de mi chaqueta antes de sentarnos a cenar. El audio era claro. Papá dijo: entonces empieza con la deuda de tu hermano. Yo respondí: no voy a pagar eso. Y él: entonces lárgate. Mi madre, como remate, soltó: piensa en lo que acabas de hacer. No había forma de tergiversarlo. Y aún había más. Denuncié el intento de suplantación de identidad. La primera vez lo había dejado pasar. Esta vez no. Cuando la policía fue a la casa para interrogar a Daniel por el préstamo fraudulento, todo se salió de control. Un vecino grabó el escándalo, gritos, portazos, Daniel vociferando que él merecía un descanso, alguien, probablemente mi madre, gritando: te dijimos que no lo empeoraras. Ese clip terminó circulando en el grupo vecinal de Facebook, y de pronto, la familia que siempre murmuraba sobre los problemas de los demás se convirtió en el centro del chisme local. Yo no vi nada en tiempo real. Estaba ocupado mudándome a mi nuevo departamento, un ambiente sobre una floristería, en el centro. Tranquilo, luz natural por las mañanas. Una cocina sin olor a peleas viejas. Pagué el depósito con el dinero que debía haber estado guardando para mí desde hace años. Esa noche, me senté en el sofá sin televisor, solo con mi portátil y algo de comida para llevar, observando desde la distancia cómo se derrumbaba todo. Intentaron contactarme. Muchas veces. Llamadas, mensajes. Cuando no respondí, mi madre apareció en la oficina donde trabajaba. Esperó en el vestíbulo, con los ojos rojos y un tupper con mi comida favorita, como si eso pudiera deshacer años de manipulación. La vi afuera. Abrió la boca, pero la interrumpí. No voy a volver, dije, sin elevar la voz, tranquilo, casi frío. Leo, susurró: estás destruyendo a esta familia. Me reí. No, solo dejé de cargarla sobre mis hombros. Se estremeció. Por primera vez, no sentí culpa. Ese fue el punto de quiebre. Todo cambió. No solo en la dinámica familiar. Cambié yo. Por fin los vi con claridad. No como padres confundidos. No como un hermano sin rumbo. Sino como personas adultas que tomaron decisiones, una tras otra. Y ahora enfrentaban las consecuencias. El silencio, de pronto, sonó más fuerte que cualquier grito. Por primera vez en mi vida, no despertaba con la música de Daniel retumbando en la pared, ni con mi padre dando portazos como un berrinche con camisa de vestir. No andaba con cuidado, temiendo que el humor de mamá explotara en cualquier momento. En vez de eso, había calma. Podía hacerme un café sin preocuparme por si alguien se había terminado la leche. Dejar mi billetera sobre la mesa sin pensar que desaparecería. Nadie cuestionaba mis gastos, ni mis decisiones, ni siquiera mi existencia. Era desconcertante. Esperaba que se rompiera la paz en cualquier momento. Como si al volver, encontrara a Daniel tirado en mi sofá, con los zapatos sobre los cojines, pidiéndome que lo ayudara solo esta vez más. Pero no volvieron. Las llamadas siguieron unos días, luego disminuyeron. Mi madre dejó mensajes largos, con esa voz temblorosa, cargada de culpa. Leo, tú no eres así. Siempre fuiste el fuerte, el que ayuda. No dejes que el orgullo destruya a tu familia. Mi padre solo mandó uno. Deberías estar orgulloso de ti mismo. No respondí. 3 semanas después, me llegó una carta manuscrita de Daniel. Breve. Para mi sorpresa, sé que la arruiné. Solo estaba haciendo lo que ellos siempre me permitieron hacer, pero ahora se volvió contra mí. Mamá y papá están destrozados. Nadie nos habla. Tú lo destruiste todo. Espero que haya valido la pena. Ni una disculpa, solo culpa. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No respondí. En su lugar, empecé a reconstruirme. Me inscribí en un curso intensivo de programación, algo que había querido hacer desde hacía años, pero que siempre posponía porque este mes necesitamos ayuda con las cuentas. Empecé a trabajar como freelance por las tardes, ahorrando para la vida que quería y no la que me impusieron con chantajes. Encontré amistades reales, personas que no me pedían nada, salvo honestidad. Gente a la que no le importaba cuánto ganaba, solo cómo me sentía. Me anoté en un gimnasio de escalada,
Redescubrí lo que era moverse por gusto, por reto, por elección, no por arrastrar a otros que se negaban a avanzar. También empecé terapia. Aprendí que años de ser el que arregla todo dejan heridas invisibles. Mi terapeuta lo llamó parentificación, cuando un niño tiene que asumir el rol emocional o financiero de los adultos. Ella me ayudó a entender que nunca fui egoísta, solo estaba agotado. Mientras tanto, en la casa antigua, todo se vino abajo. Mi madre tuvo que volver a trabajar, y lo detestaba. Pasó de la administradora del hogar a tener que lidiar con horarios, jefes y cuentas sin el dinero que yo aportaba. Mi padre empezó a beber más. Dicen que discutió con un vecino que le preguntó por el asunto de Leo. Y Daniel, bueno, aparentemente consiguió trabajo en una gasolinera. Duró 6 días. Luego culpó al gerente. Como siempre, la familia extendida se distanció. Habían visto demasiado, escuchado demasiado. El mito de nuestra familia ejemplar no sobrevivió a la evidencia. Y por primera vez en mi vida, no me importó. No intenté arreglar nada. Simplemente no fui a acción de gracias. En lugar de eso, pasé el día con la familia de un amigo. Personas que reían durante la cena, no que evitaban hablar por miedo a romper el ambiente. Llevé un pastel y, al recibirlo, me dijeron eres parte de la familia, y lo dijeron en serio. En Navidad, recibí una tarjeta de mi madrina. Adentro había una nota breve, te merecías algo mejor, y por fin lo reclamaste. Estoy orgullosa de ti. Lloré al leerla, no por tristeza, sino porque, por primera vez, me sentí visto. De verdad visto. ¿Sabes qué pasa después de prenderle fuego a la vida que tenías? Nada. No hay explosiones dramáticas ni reconciliaciones de último momento. Solo silencio. Y es lo más hermoso que he escuchado en 3 décadas. Por primera vez en años, mi teléfono no vibró por mensajes llenos de culpa ni por solicitudes de dinero de último minuto. Nadie me llamó con urgencia porque Daniel perdió la licencia otra vez, ni porque papá necesitaba ayuda con los impuestos que nunca previó, ni porque mamá lloraba diciendo que ya no nos sentíamos como una familia. Ellos creyeron que volvería arrastrándome, como siempre. Pensaron que me iba a sentir culpable, que me sentiría solo. Pero lo que realmente sentí fue libertad. Libertad para respirar, para estar en un espacio que era mío, que yo pagué, que yo organicé, sin temer que alguien se robara mi comida, me quitara las llaves o reclamara mi futuro como suyo. Sostuve a esa familia durante tanto tiempo que se me olvidó cómo era caminar erguido, vivir para mí, no para ser útil. Siempre decían que yo era la columna vertebral de la familia. No, yo era la mecha. Y ahora que me fui, el fuego que construyeron a mi alrededor no tiene hacia dónde expandirse, salvo de regreso hacia ellos. 2 meses después del estallido, me encontré con Daniel. Por supuesto, en una gasolinera. Estaba detrás del mostrador, con una placa de nombre torcida. Ojeroso, con esa falsa seguridad que siempre tuvo, solo que ahora se notaba desgastada, como una imitación barata de lo que alguna vez quiso aparentar. Leo, dijo con una sonrisa ladeada. No esperaba verte por aquí. Asentí sin decir nada. Se inclinó un poco hacia mí. Sabes que realmente arruinaste todo para ellos, ¿no? Parpadeé. ¿Te refieres a cuando dejé de pagar tus deudas? Se encogió de hombros. Todavía están lidiando con las consecuencias. Dejaste un buen desastre. Lo miré directo a los ojos. Estás confundiendo limpiar mi vida con arruinar la tuya. Pagué la gasolina y salí, mientras él se quedaba allí, mirándome irme como si no pudiera creer que el cajero automático se había ido caminando. Todavía no lo entiende. Ninguno de ellos lo hace, porque personas como Daniel no aprenden por las consecuencias, solo cuando el dinero se acaba y ya nadie los mira. Y yo no pienso quedarme a ver cómo se desarrolla esa lección. Hay algo que nadie te dice sobre alejarte de una familia tóxica. No duele la distancia, duele comprender que nunca te amaron sin condiciones. Eras útil, valían tu silencio, tu sacrificio, tu cuenta bancaria, pero el amor sin respeto no es amor, es manipulación. Cuando me preguntan si volvería a hablarles, no lo dudo, no, porque al fin aprendí a quererme más que a su aprobación. Antes necesitaba su validación como el aire. Cada buena nota, cada ascenso, cada deuda que cubría, era un intento desesperado de que esta vez me vieran. Pero nunca vieron quién era, solo veían lo que podía hacer por ellos. Ahora, yo me veo. Veo al hombre que pagó 3 hipotecas que no eran suyas, al que se desvelaba ayudando a su hermano a estudiar, aunque él nunca lo intentara, al que mantuvo encendida la luz en una casa donde siempre fue un invitado. Y finalmente, al hombre que dijo basta. He construido una nueva vida desde cero, esta vez sobre cimientos que no son la culpa ni la obligación, son la paz, la libertad de decidir. Lo mío. Paso los fines de semana haciendo senderismo, leyendo, tomando clases. Estoy aprendiendo fotografía, algo que postergué durante años porque siempre había algo más urgente que pagar. Estoy saliendo con alguien que no necesita ser rescatada, que pregunta por mi día, que no me llama egoísta por poner límites. A veces, por las noches, me acuesto y pienso en el niño que fui, aquel que caminaba de puntillas en su propia casa, que entregaba su sueldo como si fuera un deber, que creía que si se esforzaba lo suficiente, lo amarían de la forma correcta. Y le susurro, saliste, lo lograste, ya no les debes tu silencio, que hablen, que inventen, que me llamen desagradecido, exagerado,
frío. Porque hay una verdad que nunca dirán en voz alta. Sin mí, su sistema colapsó. Sin mí, sus mentiras no resistieron. Sin mí, la verdad salió a flote. Cruda, fuerte, irrefutable. Y ni siquiera tuve que gritar. Solo cerré la puerta y me fui. A veces, el acto de rebeldía más poderoso es no volver a abrirla.